nos hacemos presentes en este día, nos ponemos delante de Dios, delante de la palabra. Vamos a continuar eh, estudiando el tema de la iglesia. Estábamos mirando nosotros algunas consideraciones preliminares, por ejemplo, lo que es la iglesia, qué significa la palabra iglesia, los distintos usos que usa el Nuevo Testamento, tiene el Nuevo Testamento de la palabra iglesia, y habíamos terminado la clase pasada hablando de lo que no es la iglesia. Vamos a continuar hoy día bajo la misma temática, así que si puede, tome su libretita, si puede, tenga su Biblia a mano, porque vamos a estar considerando varios conceptos muy importantes en cuanto, en cuanto a este tema. Vamos a estar compartiendo pantalla, así que le pedimos siempre el cuidado y el respeto con los micrófonos, porque vamos a estar ahora en modo compartir. Y note muy bien que habíamos, habíamos quedado aquí habíamos quedado aquí donde nos preguntaba o nos decíamos lo que la iglesia no es. Y se recuerda que habíamos dicho que la iglesia no es un templo o edificio, la iglesia no tiene nada que ver con un club social, un centro de madres o una empresa o una fundación o una corporación, menos la iglesia no es una denominación o secta. Esto fue lo último que vimos en la clase pasada. Y fíjese que me quedó dando vuelta mucho este concepto de la secta y denominación. Vivimos en un grupo, en un mundo rodeado de muchas iglesias, de muchas sectas, de muchas denominaciones. Y pensaba para comenzar la clase del día de hoy, ¿qué es una denominación? Cuando hablamos de denominación, ¿qué entendemos por eso? Y fíjese muy bien que lo primero que puedo decir es que el término denominación no es un término bíblico, nunca aparece en la Biblia, ni siquiera es un tema bíblico. Hay una ausencia del concepto como de la doctrina. Así que pensé yo y dije, si quiero hablar de este tema con los hermanos, y no aparece en la Biblia, entonces voy a tener que ir a algún diccionario, tratar de culturizarme con la palabra. Así que el diccionario secular, el diccionario de la RAE, comencé a buscar y encontré el término. Y fíjese muy bien que si tú vas allí y buscas qué es lo que es una denominación, bueno, dice el diccionario, denominación, nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas o las cosas. Fíjate bien, nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas o las cosas. O sea, si lo decimos bien y pensamos muy bien en esta definición, claramente, claramente las denominaciones surgen con el afán de distinguirse, surgen con el afán de separarse los unos de los otros. Creo un nombre, creo un nombre para ser diferente a este o a aquel. Esa es la idea de las denominaciones. Crean nombres religiosos y de esa manera se distinguen. Yo soy de este, yo soy de cuál, yo soy de Lutero, yo soy de Calvino, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, y al final dividimos. Si lo decimos claramente, el denominacionalismo es pecado. ¿Por qué? Porque promueve la división. Cristo propone la unidad. Las denominaciones proponen división, separación, distinciones los unos de los otros. Entonces,
pensando en este concepto, una denominación es un grupo de personas u organización creada por el hombre que tiene un nombre propio y que busca distinguirse de las otras en estructura, doctrina o práctica. ¿Se da cuenta? Distinguirse. Un grupo de personas u organización creada por el hombre, no estamos hablando de la iglesia bíblica, crean nombres, crean organizaciones, crean estructuras, crean sus propias doctrinas, crean sus propias prácticas distintivas y al final se alejan del patrón bíblico, se alejan de la unidad que Cristo propone en la Biblia. Dios creó una sola iglesia. El Señor trajo un solo cuerpo, pero las denominaciones quieren dividir, quieren separar, quieren distinguir, quieren hacer facciones y al final lo único que se crea es caos, desorden y la mezcolanza que tenemos hoy en día religiosa. Miles de iglesias, cientos de denominaciones, todas dicen que son la verdadera, todas dicen que tienen la verdad, todas se creen la correcta y al final la gente mira, se confunde, hay caos, hay pleito, hay contienda, hay confusión y nos separamos del deseo de Dios. Si miramos, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya vimos el concepto, yo quería solamente ponerle en la mente el concepto idiomático, quería ponerle también el concepto, la interpretación bíblica de las denominaciones, porque no hay aquí, si usted mira en la palabra, ninguna denominación, no hay ninguna denominación. Entonces tenemos que ir afuera para poder buscar alguna idea. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos habla la Biblia acerca de la iglesia y la unidad? Y fíjese muy bien, primer pasaje que quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Nota muy bien lo que la Biblia nos dice en cuanto a la unidad. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Pregunta de Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Te das cuenta muy bien? El ruego del apóstol de Jesucristo. Nota el deseo. Nota, está hablando con una iglesia problemática. Recuerde, si has tenido la oportunidad de leer Primera de Corintios, sabes que estos hermanitos son bastante complicados. Son bastante complicados los hermanos de Corinto y aún así Pablo invita a la unidad. Hablen todos una misma cosa, que no haya, fíjese bien los conceptos, hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que haya una perfecta unidad en mente y parecer. O sea, número uno, una unidad que se muestra por lo que predicamos, por lo que hablamos, por lo que enseñamos. Unidad en cuanto a la doctrina, unidad en cuanto a lo que enseñamos. Pero lo segundo también tiene que ver con esto, también tiene que ver con la mente, que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí indica no solamente con lo que hablamos, sino también
tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestras decisiones. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que muchas veces proclaman la verdad y dicen que son correctos y bíblicos, pero me dicen, no, yo no tengo comunión con este? No, yo no comparto con este. O sea, ¿cómo vas a ser bíblico? ¿Cómo voy a ser de la verdad? ¿Cómo la gente vamos a mostrarle la iglesia verdadera si estamos teniendo divisiones, pleitos, cortamos comunión, yo no comparto con este, yo no hablo con este, yo no me junto con aquel? El espíritu divisivo, sectario, separados. No es que yo soy de los esto, yo soy de aquello, yo soy de esta tendencia, yo soy de por aquí yo voy, y al final dividimos lo que Cristo hizo uno, lo que Cristo hizo uno. Eso ya estaba pasando en el seno de la iglesia en Corinto. Por eso fíjate bien, unidad en lo que predicamos, unidad en lo que hacemos, unidad en lo que decidimos, que no haya entre vosotros divisiones, y unidad aquí en la mente y en el corazón. Estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y fíjese que me gusta la palabra que utiliza Pablo aquí porque habla de unidos y hay que distinguir. Por ejemplo, por lo que yo veo en mi experiencia, hay algunas iglesias denominacionales, pero hay algunas iglesias acá en Chile que se caracterizan por la uniformidad. Ellos se ponen un traje, el ejército, hay una iglesia aquí en Chillán así, y ellos se ponen su traje azul, todos, hombres y mujeres, se ponen un traje azul para ir a las reuniones. Si tú te fijas, eso no es unidad, eso es uniformidad, porque uniformidad significa todos iguales, todos iguales. Pero en este caso, el concepto bíblico no es uniformidad. Dios no quiere que seamos uniformes, pero sí Dios quiere que seamos unidos, que es diferente, que es muy diferente, ya que la unidad también respeta la, las distinciones o respeta las diferencias. No todos vamos a ir vestidos iguales, no todos vamos a hablar igual, imagínense que fuera una iglesia así. Pero fíjese que lo que Dios propone es unidad, perfectamente unidos. Eso significa que hay aspectos en los cuales nosotros tenemos que pensar lo mismo, hay aspectos en los cuales tenemos que predicar lo mismo, hay aspectos en los cuales tenemos que priorizar lo mismo, pero no son todos los aspectos, no son todos los aspectos. Y es importante que se entienda que estamos hablando de la unidad doctrinal. Fíjese que ya en el primer siglo la gente se estaba distinguiendo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Favoritismos? ¿Preferencia? Ah, es que a mí me gusta como predica el hermano tanto. Ah, es que a mí me gusta cómo enseña este hermano, me gusta la congregación aquí porque está el hermano tanto. O sea, y cuando no esté el hermano, ¿y qué pasa si enseña a otro? ¿No es importante? ¿No es palabra de Dios? ¿No es mensaje del Señor? Y sin darse cuenta, esas son semillitas de división, de separación, de sectarismo, porque así comenzó todo. Ay, es que yo me identifico más con Pablo, me gustan las prédicas de Pablo. Ah, no, es que a mí me gusta la erudición de Apolos. Apolos es técnico, Apolo habla conceptos profundos, él es erudito en la palabra. No, a mí me gusta más la simpleza de Pedro, de Cefa. Él es más del pueblo, él habla sin tapujos, sin tecnicismo. No, yo soy de Cristo. Y al final comenzamos a separarnos por formas, por métodos, por maneras de ser y
separamos lo que Cristo hizo uno. Nota muy bien, busquemos la unidad, eso es lo que estamos diciendo. Busquemos la unidad doctrinal, una misma cosa en lo que hablamos. Busquemos la unidad de corazón, sintamos, entendamos, tengamos el mismo corazón, el mismo parecer. No nos separemos, pero también debemos entender que es unidad y no uniformidad. Mire lo que dice también en el Evangelio de Juan, y este es el deseo de Jesús, desde el comienzo, este ha sido el deseo de Jesús, esta va a ser una de las últimas oraciones de Jesús cuando está con su Padre allí, antes de ser entregado. Y fíjate muy bien allí en Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23, y Jesús dice en esta última o una de sus últimas oraciones, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta allí, mi querido hermanito, cuál es el ruego que Jesús tiene en su corazón? ¿Cuál es el anhelo, el deseo que Jesús tiene? Él ya casi parte. Él está en la noche final donde va a ser entregado, pero tiene un deseo, tiene un propósito en su corazón. Él no está pensando en sí mismo. Eso me fascina de esta oración. Él está pensando en sus discípulos e incluso el corazón de Jesús es tan ancho que Jesús está pensando en ti, está pensando en mí, en los que vamos a creer por la palabra de los apóstoles. Está pensando en ti. En este ruego está pensando en ti, en mí, está incluyendo. Y el deseo de Jesús tanto para sus discípulos, el deseo de Jesús tanto para los que escuchen a los discípulos como para ti y para mí, que somos herederos y descendientes y en este caso recibidores de esta promesa, es que seamos uno, versículo 21, para que todos sean uno. Pero tal vez tú te preguntas, ¿pero cómo? ¿Cómo tiene que ser esta unidad? Y dice versículo 21, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno. O sea que el modelo de la unidad se basa en la divinidad. Mira lo que estoy diciendo, porque Jesús apela a la unidad que él tiene con su Padre y nota muy bien que cuando hablamos de la doctrina de la divinidad, entendemos que hay unidad en la diversidad. Uno es el Padre, otro es el Hijo, otro es el Espíritu Santo, cada uno son uno, pero a la vez son diversos, a la vez tienen sus funciones, a la vez tienen su naturaleza, a la vez tienen su personalidad, aunque son uno, tienen su personalidad. Entonces, al observar la unidad de Dios, cómo el Padre está unido al Hijo y aún así el Padre con el Hijo son distintos. En un momento el Padre estaba en el trono, el Hijo estaba aquí predicando, el Hijo estaba aquí sufriendo, el Hijo estaba aquí dando su corazón. Y aunque eran uno, en propósito, en mente, en corazón, aunque había una perfecta unidad, también había una perfecta diversidad. Y así Jesús lo dice. Y qué increíble que la parte final del versículo 21 creo que es una de las partes
menos practicada de esta oración, porque dice versículo 21 al final, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que cuando la gente ve la unidad en la iglesia, eso es motivador, eso es evangelizador. O sea, la gente debería ver la unidad en la iglesia y la unidad en la iglesia debería motivar a la gente a creer y a llegar a Cristo. Imagínate, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué dice la gente hoy en día de la iglesia? No, estos hermanos son más peleadores, son divisivos, pelea uno con otro, pone una iglesia. A veces en una misma ciudad hay como 3 congregaciones, como 4 congregaciones, todos divididos, no se juntan los unos con los otros. No, la iglesia de Cristo, la iglesia, esa iglesia, y al final servimos como un mal testimonio, no como un testimonio de amor, de aceptación, de humildad, de servicio, de comunión. Este no se junta con aquel, este no tiene comunión con aquel, y este le hace carta y expulsa al otro, y este se separa del otro, y este corta comunión con el otro, y al final el mundo sigue perdido, y el mundo nos mira y dice, ¿cómo ellos pueden ser cristianos? ¿Cómo ellos pueden proponer la unidad si ellos son tan divisivos? Y ni qué pensar del mundo religioso. Si esto pasa en casa, si esto pasa en la iglesia del Señor, imagínense todo lo que sucede en la secta y denominación. Por eso Jesús oró. Es increíble que Jesús oró porque tenía esto en el corazón y nosotros no hemos escuchado esta oración. No hemos escuchado esta oración. Por eso mismo, frase importantísima de versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Te das cuenta que la unidad bíblica, la unidad de corazón, la perfecta unidad, es un motor evangelizador. Ayuda a que prediquemos la palabra. El evangelio habla de amor, de aceptación, de comunión, de compartir. Y cualquier cosa que promueva la división, cualquier cosa que promueva la rivalidad, la separación, es sectarismo. No fue la oración de Jesús. Entonces, estamos hablando del punto de las denominaciones y estoy diciendo, fíjate muy bien que ya en su esencia, en su base, las denominaciones atentan contra la unidad. Las denominaciones atentan contra lo que Cristo quiso hacer uno, promueven la división, son sectarismo, por eso le llamamos secta. Secta significa división, cualquier cosa que nos separe, cualquier cosa que cree diversidad, cualquier cosa que cree división ya está atentando contra la unidad que Cristo propuso. Jesús oró por la unidad, Pablo mismo apeló a la unidad, fíjate los pasajes que hemos escuchado, pero las denominaciones, cree lo que quieres, forma tu propia iglesia, ten tus propios pensamientos, crea tus propias doctrinas, crea tu propia estructura, crea tus propios nombres, crea tus propias doctrinas distintivas. División, división. Una iglesia crea una cosa, otra iglesia crea otra cosa, uno adora en el sábado, otro el domingo, uno hace la cena así, a una vez al mes, una vez al año, uno las mujeres predican, en otro no lo hacen, uno lo hace con instrumentos, otros no lo hacen con instrumentos, y al final todo esto lo dejamos al criterio humano, y ya no es el Señor el que decide, el que limita, el que nos dice lo que debemos hacer y al final tenemos 20 grupos, 100 grupos, 200 grupos, 1000 grupos diferentes y todos tienen doctrinas diferentes. Y todos toman la Biblia y dicen que son hermanos y dicen que son de Cristo y dicen que respetan la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Hermano, no es posible.
En la mente de Dios hay una sola palabra, una sola doctrina. En la mente de Dios, Él formó una sola iglesia, una sola práctica. Nosotros los hombres nos hemos dividido. Nosotros los hombres hemos creado grupos. Nosotros los hombres hemos creado división. De lo que Cristo hizo unidad. De lo que Cristo hizo unidad. ¿Qué edificó Él? Él edificó una sola iglesia. Ya lo hemos estudiado. Solamente quería ponerte nuevamente este pasaje en la mente y en el corazón. Cristo edificó la iglesia y la compró con su sangre. ¿Te acuerdas allí en Mateo capítulo 16, versículo 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, singular, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo prometió edificar su iglesia, no sus, plural, iglesias, plural, no. Él edificó su sola iglesia, la cimentó, la edificó, la construyó. Entonces, si Cristo construyó y edificó su sola iglesia, ¿qué hacemos nosotros inventando nuevas sectas y denominaciones? ¿Quién me creo yo? ¿Quién se cree usted creando nuevos grupos separados, distintos, diversos de la doctrina de Cristo? También dice en Hechos 20:28, otro pasaje que también muestra el punto de Cristo edificó la iglesia y la compró. La iglesia es pertenencia de Cristo. La iglesia le pertenece a Él. Él manda. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, note muy bien cómo lo dice Hechos 20:28, Él ganó por su propia sangre. Cristo compró, Cristo adquirió su iglesia a precio de sangre. Él es su dueño. Él la compró. Es suya. Le pertenece. Él la edificó. La iglesia es pertenencia de Cristo. La iglesia es del Señor. También podemos decirlo así. Cristo es dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que toma las decisiones en la iglesia. Fíjate los puntos que estamos diciendo. Cristo edificó la iglesia, Cristo compró la iglesia, Cristo es la cabeza, el líder, el dueño de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nota los puntos que estamos diciendo ahora. Cristo edificó, construyó, Cristo compró, adquirió, es suya. Cristo es la cabeza, Él lidera, Él gobierna, Él es el que toma las decisiones en su iglesia. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza, Cristo es el líder, Cristo es el conductor, Cristo es el que está arriba como cabeza y guía de su cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Y fíjese esta conclusión que vamos a decir. Si Cristo es dueño, si Cristo compró, si Cristo adquirió la iglesia con su sangre, si Cristo es la cabeza de la iglesia y Él la edificó, solo Cristo puede ponerle nombre a su iglesia. Solo Cristo puede tomar decisiones a su iglesia.
Y fíjate que estamos hablando de las denominaciones. ¿Cuál es el problema de las denominaciones? El problema de las denominaciones es que afrentan a su autor, a su dueño, a su cabeza. ¿Qué nombre le puso Cristo a su iglesia? Lo hablábamos ya la clase pasada. No hay nombre. Él no quiso darle un nombre propio a su iglesia. No aparece ningún texto bíblico, no aparece ninguna cita bíblica, Jesús o los apóstoles o los predicadores del primer siglo diciendo, este va a ser el nombre, esta va a ser la manera como ustedes van a ser conocidos, esta va a ser la manera, el nombre propio que ustedes van a utilizar para distinguirse de los demás. No, no hay un nombre propio, se le llamó los del camino, se le llamó cristiano, se le llamó la iglesia del Señor, la iglesia de Jesús, la iglesia de los primogénitos, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Se usaron muchas frases, se le llamó la esposa, la viña, el templo, templo de Dios, sacerdocio. Hubo muchas maneras como se llamó al cuerpo de Cristo. ¿Puede el hombre ponerle nombre a la iglesia de Cristo? Hermano, esto es importante que usted lo entienda. ¿Puede el hombre ponerle un nombre a la iglesia de Cristo? No tenemos autoridad. No hay mandamiento, no hay orden, no hay permiso. Ya ahí hay denominacionalismo. Si alguien le pone un nombre propio, vuelvo a decir lo mismo que dije en la clase pasada, nombre propio, con letras mayúsculas, nombre propio, que separa y distingue. No estamos hablando aquí del sector de Chillán, de Santiago, de Colombia. No, no estamos hablando de sector, estamos hablando de un nombre propio que habla de una doctrina distintiva. Los bautistas, ellos se distinguen de los demás y ellos tienen su base doctrinal. Iglesia evangélica, metodista, pentecostal. Ellos tienen una distinción. Iglesia luterana. Ahí está su líder y su doctrina. Iglesia presbiteriana, anglicana, los santos de los últimos días, testigos de Jehová, adventistas, católicos romanos. Son nombres puestos por los hombres. Son nombres que separan, son nombres que distinguen, son nombres que nos alejan del patrón bíblico porque crean nuevas autoridades, nuevas estructuras, nuevas doctrinas, nuevos mandamientos, nuevos grupos. Sectarismo. Cristo hizo una sola iglesia y el único propósito de nosotros al estudiar la palabra es descubrir a esta única y sola iglesia en las páginas de la Biblia. Y allí tenemos que buscarlo, no en un letrero, no en un letrero, no en una señal. ¿Puede el hombre ponerle nombre? Esto es importante que se entienda, hermanito. Dios no deseó poner un nombre. El Señor llamó de maneras diversas a su iglesia, pero Dios nunca le puso un nombre porque Dios entendía que un nombre separa, divide, me aparta de los otros, crea contienda, crea rivalidad, crea división, crea separación. Por eso es importante, hermanito, entender esto bien para darnos cuenta que violamos la autoridad de Cristo cuando creamos nuevas denominaciones. Las denominaciones no respetan la autoridad y las decisiones de Cristo. Ellas se dan la atribución de decidir por Jesús. Ellos pasan a llevar al Señor. ¿Quién les dijo a ellos que había que crear nombres? ¿Quién les dijo a ellos que había que separarse? ¿Quién les dijo a ellos que había que crear doctrinas distintas? Tú crees lo tuyo, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi doctrina, tú tienes tu doctrina, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo siento. Ve que así la gente dice hoy en día, es que sentí de Dios, es que el Señor me lo reveló. Ah, o sea, solo a ti te lo reveló. Tan especial eres tú que Dios te revela cosas especialmente a ti solo y a todos los demás Dios no nos revela lo mismo.
O sea, tú eres tan diferente y tan especial que Cristo tiene una revelación especial para ti y para el resto de los mortales tiene otra revelación. Denominacionalismo. No respetamos la autoridad de Cristo. No respetamos las decisiones de Cristo. La gente cree hoy en día que está siguiendo a Cristo, pero no siguen a Cristo. Están siguiendo su propio corazón, están siguiendo sus propias doctrinas, están siguiendo sus propias inclinaciones personales, su propio sentir, su propio emocionalismo, pero no están siguiendo la doctrina de Cristo. Porque si siguiera la doctrina de Cristo, ellas dirían libro, capítulo, versículo. Aquí en la palabra aparece, aquí está en la palabra, pero no lo dicen. No muestran texto, no muestran autoridad. Y por eso mismo se crea separación y se crea división. Claramente la Biblia nos muestra unidad. Hay una sola iglesia. Mateo capítulo 16, 18 ya lo leíamos. Mi iglesia. Singular. Una sola. No mis iglesias. O también Efesios 4:4. ¿Qué dice Efesios 4:4? Un cuerpo. Un cuerpo. Recuerde que ahí menciona los 7 aspectos en los cuales debemos estar unidos, en lo cual debemos estar buscando la unidad del espíritu. Y uno de estos 7 aspectos es que menciona que hay un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo grupo de llamados. La Biblia proclama la unidad. También dice en el mismo pasaje, pero en versículo 5, no solamente dice un cuerpo, también dice una fe, una sola doctrina. Hay una sola iglesia y esta sola iglesia tiene una sola doctrina, una sola práctica. No puede haber dos doctrinas, no puede haber tres doctrinas diferentes. Así como hay un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, la salvación, un Señor, Cristo, una fe, una doctrina, un bautismo, un Dios y Padre. Si usted se fija en cada uno de estos aspectos, hay o debe haber unidad. Hay un solo cuerpo porque hay una sola doctrina. Y así como hay una sola esperanza, también hay un solo Señor, un solo Padre, un solo Espíritu. ¿Te das cuenta que el Señor propone la unidad y crea esta unidad a través de un cuerpo y una sola doctrina? Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Y esto quiero ocuparme los minutos finales. Si el Señor propone una unidad doctrinal, todos debemos seguir un solo molde. Todos debemos seguir un solo patrón. ¿Cuál es el patrón? Bíblico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos seguir? Una sola práctica. ¿Dónde se encuentra esta práctica? En la palabra de Dios. No es que yo creo esto, es que yo entiendo esto. Hermano, a mí no me interesa lo que usted crea, a usted no debe interesarle lo que yo piense, a usted lo único que debe interesarle es lo que Cristo dice en su palabra. Si la palabra lo autoriza, vaya. Si la palabra lo dice, hágalo. Pero si la palabra no lo dice, cuidado, cuidado. Todas las iglesias de Cristo deben seguir un solo molde, un solo patrón, una sola práctica doctrinal. La palabra debe ser nuestra autoridad. Pablo lo dijo varias veces en Primera de Corintios. Por ejemplo, aquí en 1:10, miren, 1:10, hablen todos una misma cosa, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer que ya leíamos. También en capítulo 4. Fíjese que allí en Primera de Corintios 4, y quiero mostrarte un poquito en Corinto, solo usando un libro del Nuevo Testamento, cómo Pablo dijo esto constantemente. 1:10, 4:17, fíjate el final del 4:17, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, Pablo entiende que hay un solo patrón y que lo que enseña en Corinto
Es lo mismo que enseña en Galacia, y lo mismo que enseña en Troas, y lo mismo que enseña en Roma, y lo mismo que enseña en Éfeso, en todas partes y en todas las iglesias. Y fíjese que aquí dice todas las iglesias, y alguno dice, ve hermano, mire, si habla de más iglesias, ahí no está hablando de distintos grupos, ahí está hablando de la misma iglesia, porque es la misma enseñanza, la misma doctrina, lo único que usa el plural. No está hablando de distintos grupos con distinta doctrina, por si acaso. Entiéndase bien, Pablo está hablando de la manera que enseño en todas partes y en toda la iglesia. Enseña lo mismo, enseña el mismo mensaje, enseña la misma doctrina. Fíjese en capítulo 7 también. Si está por todo el libro de Primera de Corintios, 1:10, 4:17, 7:17. Mire la frase del final. Así haga, esto ordeno. Fíjese que hablando ahora en el tema matrimonial, porque ese es el tenor del capítulo 7. Fíjese la frase del final, esto ordeno en todas las iglesias. O sea que lo que Pablo enseña y predica en cuanto al matrimonio, no lo enseñó solo para, no, esta es una enseñanza solo para los corintios, no, en todas las iglesias. Usted hubiera ido a Pablo a enseñar a Roma, va a decir lo mismo. Pablo va a ir a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, las iglesias, Éfeso, las iglesias de Asia, las iglesias de Galacia, hacia Antioquía de Pisidia, de Siria, Listra, Iconio, Derbe, lo mismo, la misma doctrina, el mismo pensamiento, la misma práctica. 1:10, 4:17, 7:17. Fíjese el 11:16. Y aquí se toca un tema un poquito complicado, que es el tema del velo de la mujer. Pero hablando acerca de esta práctica, Pablo va a decir en 11:16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, de que hay hermanos, ¿habrá hermanos contenciosos en la iglesia? Habrá gente que le guste puro pelear, puro discutir, puro buscarle la coma, la tilde, decimos acá la quinta pata al gato, hermanos que quieren puro discutir y que ellos se vean como los eruditos, como los que saben, como los superiores, menospreciando a los demás, creyéndose por encima de los otros. ¿Sabes qué Pablo dice? Yo no tengo esa práctica, no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios. Y yo digo, wow, Pablo, ¿cuánto ha cambiado la iglesia desde que estabas tú ahora a nosotros? La práctica de la iglesia primitiva no vamos a discutir. La práctica de la iglesia primitiva tenemos una misma mente, tenemos un mismo corazón, tenemos una misma doctrina, seguimos un mismo lineamiento. No vamos a pelear, no nos vamos a dividir, no nos vamos a separar, no tenemos esa práctica. Ese era el patrón que Pablo seguía, ese era el molde que Pablo seguía, esa era su práctica. 1:10, 4:17, 7:17, 11:16. No tenemos esa costumbre, no somos divisivos. 14, hablando acerca del tema de la mujer. 14, 33 y 34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y fíjese que esta doctrina que va a mencionar, tan conocida como el silencio de la mujer en el culto, en la reunión cristiana, la frase que es interesante y nos sirve para nuestro estudio, allí en verso 33, como en todas las iglesias de los santos. O sea que lo que Pablo va a decir ahora en 14:34 en adelante no es un pensamiento solo para Corintio, no es un pensamiento solo para una iglesia. Lo que Pablo va a enseñar es para todas las iglesias. La misma doctrina para todas las iglesias.
la misma enseñanza para todas las iglesias. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y fíjese que llegando al final de la carta, el tema de la ofrenda, también allí en 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que Pablo, recuerde que Corinto está en Acaya. O sea que Pablo predicó la misma doctrina en Acaya, la misma doctrina en Galacia, la misma doctrina en todo lugar. Entonces la doctrina de la ofrenda no es específica y especial solo para Corinto. La doctrina de la ofrenda es para todas las iglesias. Así como en Galacia, así como en Asia, así como en Acaya y en todo lugar, en cuanto a la ofrenda. Note nuevamente, el mismo patrón bíblico, una misma doctrina, un mismo patrón, un mismo molde para todas las iglesias, para todos los hermanos, para todos los, en este caso, ciudades, regiones, áreas, para todas las épocas, una misma, una misma doctrina. Y por si acaso, si usted se lo pregunta, y vamos a dejarlo hasta aquí, ¿cuál es este molde que Pablo utilizaba? ¿Cuál es el patrón? La palabra de Dios. Ese es el molde. ¿Qué predicaba Pablo en Corinto? La palabra de Dios. ¿Qué predicaba Pablo en Asia, en Galacia? La palabra de Dios. La perfecta palabra de Dios. Es el molde que nosotros debemos utilizar. Aquí está. Frase favorita mía. Libro, capítulo, versículo. ¿Dónde está? Lo que usted dice. ¿Dónde está? Muéstreme dónde aparece. ¿Usted me está diciendo esto? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde está el molde? ¿Dónde está el patrón? ¿Dónde está, en este caso, la palabra de Dios? Dejemos que Dios hable. Dejemos que Dios dirija. Si queremos ser la iglesia de Dios, entonces debemos seguir el molde, el molde de Dios. Entonces, mis queridos hermanitos, por lo menos en la lección del día de hoy, ya habíamos hablado acerca de la palabra iglesia y cómo la palabra iglesia podíamos entenderla, cómo, qué es la iglesia, qué no es la iglesia, sus distintos usos. Hoy día nos introducimos más en el concepto de las denominaciones y la unidad. Cristo no habla de denominación. Cristo no habla de sectas. Cristo no fundó iglesias. El Señor fundó su única iglesia. Y el problema fue que los hombres crearon distintas denominaciones. Pero si nosotros nos apegamos al patrón bíblico, si nosotros seguimos guardando la sana doctrina, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, va a haber un solo molde, una sola doctrina, una sola práctica y una sola iglesia. Ese debe ser siempre, siempre debe ser nuestro patrón y nuestro corazón. Así que les agradezco mucho por su paciencia. Sigamos tomando apunte, estamos creciendo, estamos aprendiendo, vamos paso a paso. Yo quería introducir estas cosas de la iglesia porque a veces no se habla, porque a veces escucho hermanos, voy a decirlo así, a veces escucho hermanos, no, si la iglesia tanto, la iglesia de aquí, la iglesia de allá, y como que validáramos las denominaciones, como que validáramos el sectarismo. Y hermanito, cuidado, las denominaciones y la secta no son de Dios, no son de Dios. Entonces no puedo estar validando algo que Dios no valida. No puedo estar diciendo, dándole mi aprobación a algo que no es correcto. No, si son mis hermanos, no, si ellos leen la Biblia, no, si ellos creen de Cristo, no, si ellos hablan de Dios. Cuidado, no son tus hermanos. Cuidado, no hablan de Dios. Cuidado, tienen distintas doctrinas. No valide las sectas y denominaciones. Cuidado, hay que tener cuidado. Porque para muchos la iglesia de Cristo es una más de otra. Ah, yo elegí estar aquí en la iglesia de Cristo, pero es una más de otra. Que le quedaba cerca, que porque un amigo lo invitó, que porque fue una campaña. Hermanito, la iglesia del Señor es la única que habla la Biblia. Y si tú eres parte de la iglesia del Señor, siéntete privilegiado, porque no estamos compitiendo
por ser la iglesia mejor. No es nuestro propósito proponerle a la gente somos la iglesia mejor. Nosotros somos la iglesia, punto. Y debemos apegarnos a lo que dice la palabra, punto. No estamos buscando competir con los demás, no queremos competir con los demás, es imposible competir porque la iglesia está descrita en la Biblia y si tú quieres ser la iglesia, ve lo que dice la Biblia y punto. Y te vas a dar cuenta que todos los grupos, las sectas y denominaciones son ajenas al patrón de Dios y por eso las desechamos, las descartamos y por eso proponemos la unidad y que debemos ser una sola iglesia y que debemos desechar las divisiones, las doctrinas falsas y debemos desechar la doctrina humana y desechar nombres y desechar cualquier cosa que nos impida ver la pureza de la iglesia de Cristo. Así que el Señor te bendiga, nos ayude y seguimos la próxima semana.